Muy buenos días, hermanos. El devocional del día de hoy es titulado Vuelve a levantarte y está basado en un versículo en Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Este versículo es un versículo que quizás muchas veces es malinterpretado para de alguna forma justificar una forma de vida de libertinaje o de pecado. Sin embargo, el texto hace referencia a otra cosa. Y lo vamos a leer, dice el versículo 16 de Proverbios 24. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este versículo habla de alguien que cae en el sentido de que vez tras vez se enfrenta a problemas y a situaciones difíciles y después tiene la capacidad de levantarse, es decir, que es capaz de sobreponerse a esas dificultades. Esta interpretación la podemos hacer mirando el versículo anterior. Dice, y se le habla al impío, dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Se le dice al impío que no ataque al justo, que no saquee su cámara, porque tantas veces como caiga el justo, él se va a levantar. Ahora, esto también podría ser peligroso para interpretarlo como un mensaje que quizás sea un mensaje como de prosperidad económica o incluso como de sanidad. Podríamos decir de mal manera que entonces los justos que atraviesan enfermedades necesariamente se van a curar, o que si tuviste un mal negocio Dios te va a prosperar y te va a dar gran poder económico de nuevo, porque eso es una promesa, y en realidad esto tampoco sería lo que quiere decir el texto. Yo creo que el texto se refiere al número de tropiezos y fracasos que tenemos en nuestra vida, que muchas veces nos hacen caer en desánimo. Creo que está muy relacionado a caer en desánimo. En los mensajes de Mati, que hablaba justamente sobre el desánimo, veíamos que nadie puede vivir una vida de constante victoria, que todos pasamos por altibajos necesariamente, momentos duros de vivir, que muchas veces producen una caída, y no necesariamente una caída en pecado, pero sí una caída en desánimo. La Biblia en este versículo que leíamos no dice que el justo no va a tropezar. Muchas veces los impíos van a lograr su cometido, van a hacer que los justos caigan. Sin embargo, la Biblia nos dice que esas maquinaciones de los impíos no van a tener un éxito definitivo, aun cuando en el momento así lo parezca. Muchas veces pareciera que Satanás ganó cierta batalla, y no hablo necesariamente sobre pecado. Cuando las autoridades cambian, y un ejemplo, ¿no? Y las puertas del salón comunitario en Santa Elena son cerradas para la iglesia, cuando tenemos planes para compartir la palabra quizás con gente que no conoce de Dios y terminan frustrados por distintas razones. Y así como hijos de Dios, no vivimos una vida de victoria en victoria en victoria. Sin embargo, sabemos que a pesar de todo eso, a pesar de que podría parecer que hemos perdido algunas batallas, sabemos que la guerra está ganada. Vamos a leer un versículo en el Salmo 37. Salmo 37, versículo 23. Dice, Salmo 37, 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Acá la palabra cayere, caída, es la misma que en el versículo que leímos antes de Proverbios. Aún en nuestras caídas o quizás fracasos, nos levantamos. ¿Por qué? Porque Jehová es quien sostiene nuestra mano. Entonces sabemos que por más que no tengamos una vida constante de todo victorias y sin golpes duros, sabemos que somos, aún a pesar de eso, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo vamos a leer también ese versículo en Romanos 8. Y ya con esto terminamos. Romanos 8, vamos a leer varios versículos.
desde el versículo 28 dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo somos más que vencedores. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener fracasos? No, de hecho en el versículo 35 dice tribulación, angustia, persecución, hambre. Y el 37 dice, antes en todas estas cosas que podrían parecer fracasos o golpes duros en nuestra vida, aún a pesar de todas las cosas somos más que vencedores. Espero que este mensaje sea de bendición y muchas gracias por su tiempo.